Bienvenidos. Están escuchando el audiolibro El Purgatorio, una revelación particular. Tercera parte. Estaba en la cárcel y vinisteis a verme. Reflexión del santo cura de Ars. He aquí que paso la noche rezando por las almas del purgatorio y el día por la conversión de los pecadores. La práctica de la oración por la liberación del purgatorio es, después de haber rezado por la conversión de los pecadores, la más agradable a Dios. Tema: no seáis curioso. Estas son las palabras que me dirigió un alma al término del gran conocimiento que el Señor le permitió ofrecerme sobre el purgatorio. Esta alma expiaba allí faltas graves desde hacía mucho tiempo y se me manifestó varias veces para que yo rezase e hiciera rezar a los demás por su liberación. Esto es lo que me dijo: no intentes escrutar nunca el designio de la justicia divina. Muchos hombres se hacen preguntas sobre el número de los elegidos e inciden con ello en el camino del error. El juicio de Dios nunca es comparable al de los hombres, y muchos se verán sorprendidos en el día del juicio final, viendo salvadas almas que una falsa idea de la justicia divina hubiera condenado a la perdición, y condenadas a otras a las que algunas veces se tuvo por santas. No seáis curiosos, rogad por nosotras, que tanta necesidad tenemos de vuestra caritativa ayuda, de todas las buenas acciones de vuestros sufragios. Aprende bien esto y hazte una regla estricta. Por la misericordia infinita de Dios hay ciertamente muchas más almas salvadas que condenadas. Pero hay que rezar siempre por los difuntos, por muy brillante que haya sido su reputación de piedad e incluso de santidad. De lo único que podemos estar seguros es de que un alma que ha sido beatificada está en el cielo. Para todas las demás almas, incluso los llamados siervos de Dios, no hay una regla general. Muchos están aún en el purgatorio dolorosamente, pues nadie se ríe de la justicia de Dios. Así, mientras el Señor te lo permita, no dejes de rezar por aquellas almas cuyo proceso de beatificación está abierto. Varias están con nosotros y esas oraciones las ayudarán y consolarán. Alabado sea Jesucristo, nuestro dulce Salvador. El alma desapareció tras esta invocación. Me quedé algo entristecido, pero me repuse pronto meditando en lo que me había dicho. En todas estas cuestiones, lo realmente importante es rezar con confianza, sin buscar saber más cosas, o peor aún, imaginarlas. Durante ese mismo día se me mostró un gran número de almas que entraban en la eternidad. En el purgatorio, la mayoría, pero también muchas, desgraciadamente, caían en el abismo de la condenación eterna. No digo nada sobre esto, porque el terrible misterio del infierno pertenece al secreto de Dios. He visto a todas estas almas como una lluvia abundante. Eran millones, y entre todas, solo una entró directamente en el cielo. Era la de un niño resplandeciente que debió morir a los 2 o 3 años de edad. Su ángel de la guarda le llevaba en brazos, elevándose con él hacia el paraíso, dejando en el cielo sombrío una larga estela de luz irisada. Había miles de almas de niños que, a pesar de sus pocos años, debían pasar rozando el purgatorio. Era rozarlo solamente, pero tenían que pasarlo así, y muchos bebés que iban como angelitos hacia el limbo. Entre las almas que iban al purgatorio, he visto a personas de toda edad y condición, niños de 5 años o poco más, adultos, adolescentes, personas de edad, etc. Vi sacerdotes, religiosos, monjes, políticos, obreros, artistas, pobres,
ricos, de todo. Era emocionante. Había miembros de mi propia familia y también toda clase de personas que conocí en otro tiempo, lo cual me causó a la vez un dolor vivo y un alivio profundo. Los juicios del Señor son insondables y se equivoca uno a menudo queriendo juzgar temerariamente la suerte eterna de personas que se han conocido mucho. Los juicios del Señor no son comparables a los nuestros. Él juzga en su sabiduría infinita y nosotros, según nuestra visión humana, a menudo tan limitada. También se me mostró que santos oficialmente canonizados han pasado por el purgatorio y tuve la alegría de conocer a otros que fueron derechos al cielo. Estos son muchos menos que los que van al purgatorio, y se equivocan verdaderamente quienes se imaginan que la misericordia de Dios puede ir unida a una especie de paternalismo sensiblero que para todo encontrase excusas y justificaciones. Oh no, esto no es así. Oración, oración, oración. Oh Señor, ilumina mi alma y guíame en vuestra voluntad. Oh María, enséñame a glorificar a la Trinidad Divina. Tema: personas de toda edad y condición. Tuve la gracia de poder dedicar un tiempo durante la mañana a rezar por las almas del purgatorio. Estaba terminando el rosario cuando vi una viva luz. Mi ángel de la guarda, que se hallaba cerca de mí, tomó agua bendita y me la dio. La derramé sobre aquella extraña luz. Esta se abrió y comprendí que era el purgatorio. Vi un lugar sin límites ni fronteras, solamente la cruz. Percibí millones de almas hundidas en el dolor del fuego del amor divino. Era como un brasero donde solo el río de sangre del Cordero Inmaculado podía atenuar el ardor, llevando consuelo y suavidad a las almas. El ángel me dijo: el ofrecimiento de misas por ellas es lo que más alivia a las almas del purgatorio. Por esta razón hay en la Santa Misa el momento de difuntos, que subraya la unidad del cuerpo místico completo y os llama a la oración por sus intenciones, siendo deber del celebrante y también de los fieles. Las benditas ánimas del purgatorio tienen derecho a vuestra oración, tanto a la oración litúrgica como a la personal. Así lo ha establecido el Altísimo. Yo estaba frente a esos millones de almas. Era un pueblo tan grande. Había personas de toda condición, nación y época, de todas las edades. Vi grandes de este mundo y seres humildes, no por virtud, sino por condición social, pues no hay humildes en el purgatorio, según el sentido sobrenatural del término. Había niños y viejos, maridos y esposas, religiosos, religiosas, adolescentes, reyes, labradores, obreros, pobres y ricos, y también obispos, y asimismo papas, funcionarios, profesores, etc. Esta visión me causó cierto pavor, pero también un asombro inaudito, y sobre todo, inflamó en mi miseria el deseo de rezar por estas almas. Comprendí que es así como el Señor quisiera que recordase estas visiones, y para este fin, que se rece por estas almas benditas para apresurar su liberación. Después, todo se borró. Tema: almas que tienden las manos. La Santa Misa es fuente de todas las gracias, y durante todo el día sentí en mi interior una especie de luz muy dulce que abría los ojos de mi alma a las realidades invisibles del mundo sobrenatural. Por donde fuera, veía multitudes de almas del purgatorio. Venían en silencio y la mayoría se cubrían con una especie de bruma cenicienta, tendiendo las manos como si mendigaran otras oraciones. ¡Qué emocionante simbolismo! Ofrecí por ellas todo cuanto había hecho durante el día. En el Via Crucis, dedicado especialmente a las almas del purgatorio, ellas estaban detrás de mí,
y veía como un haz de gotitas de rocío luminoso que brotaban de mi plegaria y caían sobre ellas como una refrescante lluvia ligera. Invoqué al Señor y le pedí que renovase sobre estas almas la abundante y vivificante efusión de su preciosísima sangre. Varias veces vi como una doble marea de sangre que brotaba de las llagas y del corazón ardiente de Jesús crucificado, o más bien, que toda su sangre se reunía en un solo río para derramarse en dos olas ardientes. La primera regaba en la tierra a la iglesia militante y la otra reposaba como una nube sobre el purgatorio. Cuando presenté al Padre esta sangre redentora, un diluvio de luz caía sobre las benditas ánimas del purgatorio, que lo recibían como una lluvia bienhechora, como personas sedientas y perdidas en el desierto, que de pronto recibiesen una copiosa lluvia de agua clara y fresca. Al final de la tarde, entré en una iglesia, tomé agua bendita y la derramé sobre las losas, siguiendo la costumbre de otros países, y le dije al Señor: Dios mío, un poco de agua bendita para las almas que sufren. Y allí todavía volvió a brotar la luz que mitigaba la sed de una multitud de almas del purgatorio. Todo esto pasaba en silencio, dentro de una gran paz. Comprendí que todo cuanto hacemos en un día, ofreciéndolo, puede servirles como sufragio, oraciones, también buenas obras, actos de piedad y de devoción, jaculatorias hacia el Señor, la Santísima Virgen y los santos, actos de humildad, todos los sufrimientos, las pequeñas mortificaciones voluntarias, la resignación ante la enfermedad y la muerte. En resumen, todo lo que podemos hacer. Y cuando pedimos por una intención particular, podemos asociar a ella a las benditas ánimas del purgatorio. Esto no resta eficacia a la intención particular, que por el contrario, se ve así enriquecida. Las almas del purgatorio no acaparan nada, sino que enriquecen nuestras oraciones. La oración tiene entonces una gran dimensión de iglesia desde la tierra hacia el cielo. Al dar gracias al Señor por hacerme comprender esto, contemplaba estas cosas que me daban una gran luz, que era portadora de paz. Gracias por habernos escuchado. Nos pueden encontrar en Facebook, Telegram y YouTube como AOPD, Asociación de Oración por los Difuntos, donde estamos para servirles. Bendiciones.